Don Miguel fue mi maestro durante prácticamente los 4 años de carrera, entre 1995 y 1999. En 1996, cuando cobré mi primera beca, corrí a invertirla en lo mejor que podía invertirla, que fue en su sabiduría en 3 tomos. Descanse en paz, maestro. La figura de Don Miguel está asociada a sus clases en la licenciatura de Filología Árabe de la Universidad Autónoma, a las que tuve la oportunidad de asistir hace ya más de 30 años. Don Miguel consiguió despertar el interés de todos los que fuimos sus alumnos por el pensamiento árabe e islámico. Después, cuando ya inicié mi tesis doctoral, descubrí nuevas facetas de su trayectoria académica y profesional. Por ejemplo, la de haber sido traductor del discurso de la Marcha Verde pronunciado por Hassan II en directo en el Palacio del Pardo. Recuerdo también con admiración algunas de sus participaciones en las actividades de la Escuela de Traductores de Toledo y especialmente una conferencia en la que realizó un recorrido por la filosofía árabe, acabando en la figura del pensador marroquí Mohammed Abd el-Jabri. Durante estos últimos años he tenido además la oportunidad de seguir en contacto con él gracias al proyecto de reconstruir la memoria y la historia del Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Don Miguel aceptó participar en un seminario que organizamos en 2008 en Toledo y también contribuir con su experiencia y testimonio como primer subdirector de la institución en un libro colectivo que fue presentado en Casa Árabe en 2015 y en el que además se aprovechó esa ocasión para rendirle un homenaje a su persona y a su contribución a los estudios árabes e islámicos en España. El recuerdo de las enseñanzas que aprendí de Don Miguel es muy vivo y todavía hoy en día aprovecho muchísimo lo que aprendí. Primero, como estudiante de su asignatura de Pensamiento Islámico en la licenciatura de Filología Árabe, donde aprendimos muchísimo sobre filosofía y donde nos hizo familiar un mundo de filósofos, de conceptos, de autores con los que hasta entonces no habíamos tenido ocasión de enfrentarnos, y además de una manera extremadamente inteligente y sensible, dotando de sentido todo el pensamiento que en esos momentos iba desarrollando, pero también dotándolo de ese sentido propio de las sociedades en las que se estaba desarrollando. Pero quizás la experiencia que más viva tengo fueron los meses que durante la primavera de 1993 tuve ocasión de ser estudiante de su curso de doctorado. Un curso de doctorado muy especializado de Tafsir al-Corán, en el que Don Miguel nos enseñó a los pocos que nos atrevimos a formar parte de esa promoción a cómo trabajar de una manera metodológicamente muy sólida y sobre todo de una manera absolutamente pegada a los textos, intentando interpretar no solamente el Corán sino también los hadices, como en su momento se hacía. Esa tarea, que es propia también del reformismo actual, para mí fue extremadamente compleja, no lo voy a negar, pero a la vez tremendamente ilusionante, y creo que es de todo lo que hoy en día más recuerdo de sus enseñanzas. Descansa en paz y siempre en nuestra memoria. Fui alumno de Miguel Cruz Hernández en los años 90 en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue un profesor mío de pensamiento islámico y bueno, pues desde aquí quiero mandarle un sentido homenaje, lamentando mucho su muerte y con un pésame para toda su familia. Fue una persona inspiradora para que yo mismo sea profesor hoy en día, y además en días como los que estamos viviendo, pues sus libros son una ventana hacia el mundo exterior y un gran consuelo. Así que bueno, un saludo muy fuerte. Para mí, Cruz Hernández o Miguel Cruz Hernández es una presencia bastante cotidiana, porque cada semana cuando entro a las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ahora doy clase de pensamiento islámico y donde él me dio clase hace más de 30 años también de pensamiento islámico, pues recuerdo al enfrentarme a la complejidad de cómo explicar la inmortalidad del alma en Averroes o la teoría de la causalidad en Avicena, recuerdo lo fácil que era entenderle a él y lo difícil que me resulta a mí hacerme entender. Recuerdo que con él el buen humor, la humanidad, era un elemento decisivo para transmitir el conocimiento. Y hoy,
intento que eso no se me olvide, que esté siempre presente. Este año he puesto en práctica una experiencia y cuando lo hice me acordé de lo que él pensaría. Era un concurso de memes en el que los estudiantes trataban de resumir en esta nueva modalidad de los nuevos tiempos un tema de nuestra asignatura. Y yo me reía y decía, sin humor, sin simplicidad, no se puede llegar a lo más profundo. Y ese es el gran legado que nos ha dejado a quienes seguimos explicando pensamiento islámico. Estaba releyendo ahora el capítulo que dedica a don Miguel Cruz Hernández en su formidable Historia del pensamiento en el mundo islámico a la figura de Mullah Sadar y el concepto de Ishraq, o iluminación, y antes de él a Sohrawardi. Él solía decir de sí mismo que era un profesor muy tenaz y muy modesto, y cabría que añadiésemos nosotros hoy que era también un profesor que iluminaba y que radiaba, mushriq en el sentido estricto de la palabra. Por eso seguirá siempre a nuestro lado, iluminándonos y dándonos parte de su gran sabiduría. El fallecimiento del profesor Cruz Hernández no significa solo una pérdida para la cultura española, sino también para la cultura árabe islámica. Cruz Hernández pertenece a una destacada escuela de orientalistas y arabistas occidentales que incluye nombres como los franceses Renan, Bernard Cardiffou o el alemán Titzi Dibur. Al igual que los eruditos anteriormente mencionados, Cruz Hernández consideraba que con el fallecimiento del filósofo cordobés Averroes en 1198, la filosofía árabe e islámica perdió su último representante y que la religión tuvo una victoria sobre el libre pensamiento cuyos efectos duran hasta la actualidad. La obra de Cruz Hernández no solo es conocida en España y en otros países europeos, sino también en el mundo árabe. Sus libros son consultados en los estudios e investigaciones que se suelen realizar en diferentes universidades árabes. Su emblemática obra Historia del pensamiento del mundo islámico está también traducida al árabe y publicada en El Cairo en 2013. Fue uno de los pocos personajes a los que no se sabe por qué era difícil apearle del don. Don Miguel, malagueño de 1920, con vocación de magisterio como buen hijo y nieto de maestros, fue un niño de la República, al decir de Emilio de Santiago en una larga entrevista, El intelectual y su memoria, grabada en la Universidad de Granada en el año 2000. La guerra civil le sorprendió en zona republicana en la provincia de Granada, donde le tocó vivir como soldado el último año de la guerra. A su término, ya en la triste Granada de posguerra, estudió filosofía y letras, donde contó con dos influencias que habrían de marcar su vida académica. La del profesor Enrique Gómez Arbolella, catedrático de Filosofía del Derecho que se ocupaba de la materia de filosofía, y Joaquina Eguaras, que le iniciaría en el estudio del árabe. Fundiendo esas dos influencias, acabaría convirtiéndose en el especialista del pensamiento árabe islámico que ha dejado huella en España. Pero la vida académica le llevó por otros derroteros. Escaló como ayudante y adjunto los peldaños de la docencia en Granada, mientras preparaba su doctorado. Su tesis sobre Brentano, que hubiera dirigido Arbolella, no fue admitida en la Complutense, única universidad donde podían presentarse las tesis en aquel tiempo. No lo fue, según Cruz, por no adecuarse a la ortodoxia dominante, por lo que optó por echar mano de otro arsenal de sus estudios granadinos, el islámico, dedicándola a la metafísica de Avicena, que defendió en 1947, dirigida por Emilio García Gómez. Obtenido su doctorado, consiguió la cátedra de Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos en la Universidad de Salamanca. Hubiera podido quedarse en Granada, pero prefirió Salamanca, ciudad en la que llegó a ser alcalde entre 1958 y 1962, y como tal, procurador en las Cortes entre 1958 y 1962. En 1954 fue nombrado subdirector del nuevo Instituto Hispano-Árabe de Cultura, nombramiento que, según contó, le sorprendió, pero que explicó tal vez a que su director Emilio García Gómez dirigió su tesis, o a la influencia tal vez de Antonio Tobar, rector de la universidad. Su faceta de arabista provenía ya de su tesis, de la que la revista Al-Ándalus publicó algunos extractos, pero según confiesa, la retomará con más fuerza en los años del Instituto Hispano-Árabe, en que trabajará sobre el pensamiento islámico.
Algunos primeros frutos sobre Avicena, Ibn Hazm de Córdoba, Ibn Arabi o Ibn Khaldún los publicará en revistas académicas y se plasmarán en su libro La filosofía árabe, aparecido en la editorial Revista de Occidente en 1963, antecedente de la que sería su obra clave, La historia del pensamiento en el mundo islámico, que editaría Alianza por primera vez en 1981 y que contaría con numerosas ediciones, ampliadas siempre en 1996, 2000, 2002 y 2011. Fue en la Universidad Autónoma de Madrid donde pudo desarrollar su docencia e investigación a partir del curso 78-79 en la asignatura Pensamiento Islámico, recién instituida por Pedro Martínez Montávez en la especialidad de Estudios Árabes e Islámicos. Jubilado, siguió impartiendo la materia unos años más como profesor emérito. Su obra clave fue La historia del pensamiento en el mundo islámico, que sería traducida al árabe, al italiano y al francés. Sin duda, La historia del pensamiento en el mundo islámico es la obra de una vida de esfuerzo intelectual de este erudito infatigable que acaba de morir el 25 de marzo de 2020, poco después de convertirse en centenario.